Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Srivastava Yoda Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Yoda Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Gaura Bhaktavrinda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya. Gopal Govindaram Srimadhusudana. Gopal Govindaram Srimadhusudana. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govindaram Srimadhusudana. Gopal Govindaram Srimadhusudana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jai Prabhupada, 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 Shri Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Shri Prabhupada, Jai Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Jaya Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev. Hare Krishna. Bueno, ahí me estaba diciendo Shalmastami que no se escuchaba, por momento estaba muy bajo. Por momentos muy bajo. Sí, Puede yo ser lo porque que, se movía. sí, lo que también, yo también casi no tengo voz también. Ah, bueno. Bueno, ahí está. Eso es lo que noté. Sí, Eh, pero hace meses que no la puedo recuperar la voz. uy, y por las clases, No habla sé, mucho. pareciera, ¿no? No, bueno, nos amoldamos a eso. Pongamos todo el volumen alto y listo. Pero se Sí, por escucha. eso, sí, por eso también conseguí este micrófono para poder prestar un mejor servicio a todos ustedes. Sí, 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 ahí se escucha. Mientras que no... Bueno, perfecto, Bueno, listo. perfecto. Bienvenidos todos. Hoy tenemos la clase de Srimad Bhattan con Chitra Prabhu en el canto 3, texto capítulo 10, textos del 1 al 4. Así que somos todo oídos. Muchas gracias, Chitra Prabhu. Bueno, en primer lugar, ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, a Srila Prabhupada, a todos los devotos reunidos. Gracias porque a pesar de todos mis defectos, me da la posibilidad de estar junto a ustedes, tomando esta maravillosa compañía de tantos devotos y devotas tan sinceros y entusiastas, que me ayudan a seguir adelante en mi vida espiritual. Así que bueno, en primer lugar vamos a pronunciar el Dvadakshara Mantra y vamos a leer varios textos en sánscrito, varias traducciones, porque no se puede dar una clase si uno no tiene significado, ¿sí? Entonces, como algunos textos no tienen significado, hasta que encontremos uno, vamos a seguir leyendo, ¿sí? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vidura Uvacha Antarhite Bhagavati Brahmaloka Pitamaha Rajasa Sarja Katira Dahikir Manasir Vivu. Traducción. Sri Vidura dijo:
Oh gran sabio, por favor, permíteme conocer cómo Brahma, el abuelo de los habitantes de los planetas, creó los cuerpos de las entidades vivientes a partir de su propio cuerpo y mente, después de la desaparición de la suprema personalidad de Dios. Este texto no tiene significado. Pasamos al próximo. Yechame Bhagavan Prishtashtvai Arta Bahuvitama Tam Bhada Swanu Purviena Chindina Sarva Samsayam. Oh tú, el muy erudito, ten la bondad de erradicar todas mis dudas y permíteme conocer acerca de todo lo que te he preguntado desde el principio hasta el fin. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vidura hizo a Maitreya toda clase de preguntas pertinentes, debido a que sabía bien que Maitreya era la persona apropiada para responder a todos los puntos de sus preguntas. Uno debe estar seguro de la capacidad de su profesor. Uno no debe acercarse a un profano en busca de respuestas a preguntas espirituales específicas. Cuando un profesor responde preguntas de esa índole con respuestas imaginadas, dichas preguntas se vuelven un programa para perder el tiempo. Sutta uvacha evam sachotitashtena kshatra kausharavir muni prita pratyaha tam prasnam Kridishtam Atavargava. Sutta Goswami dijo, oh hijo de Brigu, el gran sabio Maitreya Muni, oyendo así a Vidura, se sintió muy animado. Todo estaba en su corazón, así pues comenzó a responder a las preguntas una tras otra. Significado. La frase Sutta Uvacha, Sutta Goswami dijo, parece indicar una interrupción en la conversación que se realizaba entre Maharaj Parikshit y Shukadeva Goswami. Mientras Shukadeva Goswami hablaba a Maharaj Parikshit, Sutta Goswami era únicamente un miembro de un gran público, pero Sutta Goswami estaba hablando a los sabios de Naimisharanya encabezados por el sabio Shaunaka, un descendiente de Shukadeva Goswami. Sin embargo, esto no crea ninguna diferencia sustancial en los temas que se están escribiendo. Maitreya uvacha virincho pitata chakre divyam varsha satam tapa atmanyatmanama vishya yatata bhagavam aya. Traducción. El muy erudito sabio Maitreya dijo, oh Vidura, Brahma se dedicó así a realizar penitencias durante 100 años celestiales, como le aconsejó la personalidad de Dios, y se aplicó en el servicio devocional del Señor. Significado. El hecho de que Brahma se ocupara en actividades dedicadas a la personalidad de Dios, Narayan, significa que se ocupó en el servicio del Señor. Esa es la penitencia más elevada que uno puede realizar por cualquier número de años. No existe jubilación en ese servicio, que es eterno y por siempre alentado. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumate Sattva. Om Agyanati Mirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurumritangana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Shri Vasavi Gaurasavi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Bueno, muy bien. Entonces, hoy estamos estudiando el Srimad Bhagavatam. Y este texto no es cualquier libro en particular. El Srimad Bhagavatam es una de las obras más, pero más, pero más elevadas de la literatura védica, porque el Srimad Bhagavatam deja de lado las actividades primitivas, el Srimad Bhagavatam deja de lado la especulación mental y específicamente es una de las escrituras védicas más elevadas porque va directo al punto de describir los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios y de sus devotos puros. Y este punto es muy importante porque como Krishna afirma en el Bhagavad Gita, a través de todo el conocimiento védico, uno tiene que conocerlo a él. Entonces, el Srimad Bhagavatam es una de las escrituras védicas más elevadas porque no pone como meta una religiosidad material,
que apunte a una complacencia religiosa de los sentidos, ni en la tierra ni en los planetas celestiales. Y tampoco el Srimad Bhagavatam pone énfasis en un tipo de vida espiritual donde uno busque aniquilar su individualidad al fundirse con el Brahman. El Srimad Bhagavatam es específicamente el fruto maduro del árbol del conocimiento védico, porque de manera pura y directa describe los pasatiempos trascendentales del Señor Krishna con sus devotos puros. Está describiendo las actividades que son completamente espirituales de la suprema personalidad de Dios y de las almas liberadas. Y cuando uno avanza en la vida espiritual, y cuando uno trasciende los condicionamientos materiales, y cuando uno realmente se vuelve un devoto puro, no encuentra ninguna diferencia entre Krishna y el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam es Krishna en forma de libro, y cuando uno se purifica, puede percibirlo. Y cuando uno se purifica al leer el Srimad Bhagavatam, uno se sumerge en un océano ilimitado de placer trascendental al poder escuchar, al poder leer y al poder recordar los pasatiempos de Krishna con sus devotos puros. Pero para alcanzar ese néctar trascendental, tenemos que elevarnos, tenemos que trascender la influencia de las modalidades y tenemos que purificarnos y llegar al estado de conciencia trascendental. Y ahí se va a manifestar toda la perfección de la lectura, de la audición y del recuerdo de los pasatiempos de Krishna y sus devotos puros en el Srimad Bhagavatam. Hoy en particular estamos estudiando una parte de la conversación entre Vidura y Maitreya. Y digo una parte porque esta conversación en particular se desarrolla en varios capítulos de esta obra. Sin embargo, en el encuentro de hoy, solo vamos a estar abordando los textos del 1 al 4 del capítulo 10 del canto tercero del Srimad Bhagavatam. Pero para poder introducirnos en la esencia de este diálogo, en primer lugar, tenemos que crear un contexto, pues si vamos a hablar de la conversación entre Vidura y Maitreya, tenemos que clarificar quiénes son estas dos grandes personalidades. Filosóficamente hablando, Vidura es Yamaraj mismo, es decir, Yamaraj recibió la maldición de un sabio, si mal no recuerdo, creo que es Mandukya Muni, que le dijo que tenía que nacer en la tierra. De ese modo, Vidura nació en este planeta, en la tierra, como hijo del gran sabio Vyasadeva, el compilador de la literatura védica, que era su padre, y su madre era la doncella de servicio de la princesa Ambika. Por lo tanto, Vidura en esta tierra era hermano del rey ciego Dhritarashtra y era hermano del poderoso general Pandu, el padre de Yudhishthir, de Bhima, de Arjuna, de Nakula y Sahadev. Si bien tanto Pandu como Dhritarashtra eran dentro del Varnashram considerados pertenecientes a la orden de la realeza, porque Pandu y Dhritarashtra eran kshatriyas, a pesar de que Vidura era su medio hermano, no era considerado un kshatriya, sino un shudra, porque fue engendrado por el gran sabio Vyasa en el vientre de una doncella de servicio de la princesa Ambika. Aún así, eh, podemos ver que el nacimiento material no afecta de alguna manera a las grandes personalidades, dado que Vidura era un alma completamente autorrealizada. Vidura era un devoto puro. Él poseía grandes virtudes como sabiduría, rectitud, justicia, devoción. Y además, a pesar de haber nacido como un Shudra, él ocupó la elevada posición en el reino de Hastinapura de ser consejero personal del propio rey Dhritarashtra. Ahora bien, en su
devoción a Krishna, en su rectitud y en su sentido de justicia, Vidura nunca fue una persona funcional, digamos, en el sentido de, no encuentro una palabra formal para describir esto. Vidura nunca fue un adulador. Vidura nunca fue un adulador en la corte. Vidura, siempre que tenía que dar su consejo, hablaba desde la rectitud, desde la justicia, desde el dharma, desde lo correcto. Por eso, en reiteradas ocasiones, Vidura le señaló, no de manera tácita, sino de manera explícita, de manera directa y sin lugar a dudas, Vidura muchísimas veces criticó ante el rey Dhritarashtra las malas acciones del príncipe Duryodhan, del principal hijo de Dhritarashtra. Es decir, Vidura siempre fue sincero, Vidura siempre fue recto, Vidura siempre fue al punto y nunca fue un adulador. Él, cuando veía que algo estaba mal, lo decía sin ningún tipo de ambivalencia. Y por eso él más de una vez criticó ante la corte y más de una vez criticó ante el propio rey Dhritarashtra las faltas cometidas por el príncipe Duryodhan ante los hijos de Pandu. En reiteradas ocasiones, Vidura señaló, como era correcto, las injusticias y los sufrimientos que en su codicia, en su afán por el trono, el príncipe Duryodhan cometía grandes atrocidades contra Yudhishthir, contra sus hermanos e incluso hasta contra la reina Kunti. Y Vidura más de una vez señaló este punto. Y por eso es que Vidura no era especialmente querido por Duryodhan. Y estoy usando nada más que un eufemismo, porque en realidad la relación de Duryodhan hacia Vidura era muy tensa y por momentos casi hasta ofensiva, a tal punto que en un momento hubo una situación muy problemática dentro del palacio de los Kurus. Una vez hubo un conflicto muy grande dentro de esta familia y el propio Vidura decidió abandonar el palacio e irse a hacer una peregrinación. Y esta peregrinación es muy importante porque Vidura pudo entrar en contacto con el gran sabio Maitreya. Maitreya es uno de los grandes sabios que se menciona en la literatura védica. Se habla de Maitreya en el Srimad Bhagavatam y se habla también de Maitreya, si mal no recuerdo, en el Vishnu Purana. En el Vishnu Purana se afirma que Maitreya fue instruido por Parasharamuni. Parasharamuni era el padre del gran sabio Vyasadeva, ¿sí? Se atribuye muchas veces en los libros de Prabhupada la afirmación de que Parasara Muni decía que el término Bhagavan es aquel que posee 6 opulencias, que eso se refiere a Krishna como aquel que tiene plena belleza, plena fuerza, riqueza, conocimiento, fama y renunciación. Pero también conocemos en el Mahabharata a Parasara Muni por ser el padre de Vyasadev, cuya madre había sido Satyavati, la hija del rey de los pescadores, que luego se convirtió en la esposa del rey Santanu, ¿sí? Que si mal no recuerdo fue madre eh, de 2 hijos que murieron prematuramente, que uno estaba casado con Ambika y otro con, creo que era Ambalika, eh, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, sí, con Ambika y Ambalika, porque Amba había aceptado en su Swayambara a otro esposo y no pudo ser aceptada por estos príncipes y tampoco fue aceptada después por Bhishmadev, ¿sí? Bueno, entonces, el punto es que, como decía, Maitreya es uno de esos grandes sabios que se describe en la literatura védica. Él aparece en el Srimad Bhagavatam, en el Vishnu Purana. En el Vishnu Purana se afirma que fue instruido por el gran sabio Parasara Muni, y aunque dentro de la literatura védica Maitreya no ocupa un lugar tan destacado como otros grandes sabios, como pueden ser Narada Muni, como puede ser Vyasadeva, aún así es un gran sabio. Maitreya Muni es un emblema perfecto de la sabiduría y de la devoción. Y específicamente esta sabiduría de Maitreya
queda de manifiesto en las instrucciones que en el Srimad Bhagavatam le dio a Vidura. Específicamente, las enseñanzas de Maitreya son de manera simultánea, tanto filosóficas como devocionales. En el Bhagavatam podemos observar en diferentes capítulos a Maitreya Muni abordando temas que filosóficamente se relacionan con la cosmología, con la ontología, con la antropología, con la doctrina acerca de los avataras, aspectos relacionados con la ética, pero devocionalmente vemos que pone Maitreya Muni la centralidad dentro del yoga en la práctica del Bhakti Yoga para alcanzar la perfección más elevada. Y realmente quiero destacar este punto. Maitreya Muni, si bien no ocupa eh, el lugar de Vyasa o de Narada dentro de los textos védicos, aún así es un sabio ejemplar. Aún así es un modelo para todos aquellos que buscan practicar una vida espiritual realizada en el más pleno sentido, tanto en el conocimiento intelectual por obtener a través de Maitreya una comprensión profunda en sentido filosófico, pero una comprensión en sentido filosófico orientada con exclusividad y con pureza a la práctica del Bhakti Yoga sin mezcla de actividad fruitiva y sin mezcla de especulación mental. Realmente es un gran sabio Maitreya Muni. Entonces, Vidura le preguntó a Maitreya cómo Brahma produjo los cuerpos de las almas condicionadas. Y esta pregunta nos abre en sentido filosófico un panorama muy importante, porque esta pregunta está dando lugar a una respuesta que permita explicar cómo es el proceso de la manifestación cósmica dentro del marco conceptual de la cosmología védica. En la clase de hoy no vamos a desarrollar los aspectos analíticos y detallados de dicha cosmología, pero sí hay que centrarnos muy específicamente en su tesis central. Es decir, esta cosmología tiene un núcleo filosófico que a mi criterio es muy importante entender. Digo, hay aspectos detallados de cómo se despliega la Prakriti, de cómo se despliega la naturaleza material, qué función cumple Brahma, qué función cumplen los semidioses, qué función cumplen los Prajapatis, qué función cumplen los Manus. Eso es muy detallado, es muy amplio. Hay muchos capítulos del Bhagavatam que hablan de eso y es muy técnico ese conocimiento y hay que conocerlo, pero hay que entender también en la estructura de ese conocimiento cuál es su base y cuál es su esencia en sentido cosmológico y en sentido metafísico. Entonces, hay que entender que en la base de toda esa doctrina, los mundos materiales no tienen como causa última la interacción de elementos físicos. Sí, Krishna en el Bhagavad Gita nos da a entender que la naturaleza material es eterna. Correcto, ese punto es real, pero el despliegue del mundo material no responde exclusivamente a factores materiales. Entonces tenemos que comprender este núcleo filosófico. El Srimad Bhagavatam, en cuanto a cosmología y metafísica, no está exponiendo una doctrina que sea materialista en cuanto al despliegue de la manifestación cósmica. Porque en esta manifestación cósmica y su despliegue, por supuesto que están en juego factores materiales, pero principalmente hay en juego factores espirituales, factores personales y conscientes. Esto implica que el Bhagavatam no sostiene una doctrina cosmológica y metafísica materialista, porque la materia no es la causa última del cosmos, porque no puede explicarse toda la amplitud de fenómenos que vemos en este mundo solo por la interacción de elementos materiales que se relacionen entre sí en un fenómeno físico, químico o biológico, pero tampoco esta manifestación cósmica
es producto del azar o es producto del caos, sino que intervienen factores, intervienen seres, intervienen personalidades en esta manifestación cósmica que son personales, que son inteligentes y que son conscientes. Por eso en esta doctrina del Bhagavatam no hay materialismo. Los elementos físicos no son la causa única ni exclusiva de la manifestación cósmica y tampoco tiene como origen el universo ni el azar ni el caos. Entonces, al leer este capítulo del Bhagavatam, podemos ver que el Señor Supremo le otorgó a Brahma el conocimiento y la capacidad para crear dentro del universo material. Y si bien Brahma actúa como arquitecto del universo material, él, en lo personal, es un sirviente de la suprema personalidad de Dios. Entonces, metafísicamente hablando, Krishna es la causa de todas las causas y de todo lo que existe. E incluso grandes personalidades como el señor Brahma dependen de Krishna para recibir el conocimiento y la habilidad para poder cumplir con su propio servicio. En este caso, en el de Brahma, el de producir el despliegue de la manifestación cósmica. Por lo tanto, como decía previamente, en la cosmología y en la metafísica del Bhagavatam no hay doctrina materialista. Los elementos materiales no son la causa última del universo, no hay un tipo de despliegue cósmico regido por el caos o por el azar, intervienen seres personales, inteligentes y conscientes. La suprema personalidad de Dios Krishna es la causa de todo, el primer ser creado es Brahma, y Brahma recibe el conocimiento y la habilidad de poder producir los cuerpos de las entidades vivientes por la capacidad que el Señor Supremo le da. Entonces, acá hay un punto muy significativo para entender también aspectos antropológicos y aspectos éticos que se derivan de estos shlokas del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 10, texto de 1 al 4. Porque Brahma, y este punto hay que destacarlo, solo puede producir los cuerpos materiales de las entidades vivientes condicionadas. Esto significa que Brahma, aun siendo el ser más, podríamos decir, elevado o uno de los seres más elevados dentro de este universo, Brahma solo puede con la materia producir cuerpos, no así almas. Entonces, este punto es muy importante y nos lleva al terreno de la antropología filosófica del Bhagavatam, que coincide con los postulados antropológicos del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es. El cuerpo es material, el cuerpo es temporal, lo que le da conciencia al cuerpo es el alma, que es espiritual, que es divina y que es eterna. Por lo tanto, Brahma, como arquitecto del universo, puede producir cuerpos, pero no puede producir almas, porque nunca hubo un tiempo en que el alma no existiera. El alma no tiene comienzo, el alma es eterna. Ahora bien, cuando avanzamos en el conocimiento espiritual, tenemos una visión diferente de la que tiene aquel que carece de dicho conocimiento. La persona que está confundida por la influencia de la energía ilusoria se identifica con su cuerpo material, creyendo que el cuerpo material es el yo. Sin embargo, cuando uno avanza en la vida espiritual, puede comprender que el cuerpo material es un yantra. Para la persona iluminada con conocimiento trascendental, el cuerpo solo es una máquina. El cuerpo solo es un vehículo. Y una persona avanzada en el conocimiento no se identifica con el cuerpo, entiende que es el conductor del cuerpo, es decir, el alma espiritual, divina y eterna. Por eso, a nivel antropológico, en las enseñanzas que Maitreya da a Vidura, podemos ver un dualismo, porque en cada uno de nosotros hay que distinguir el cuerpo del alma. Y una vez que uno avanza en la vida espiritual, uno deja de identificarse con el cuerpo
y uno se sitúa en la identidad pura del ser. Uno se ve a sí mismo como un alma espiritual. Y cuando se llega a ese punto, cuando se llega a ese punto, la vida espiritual se vuelve mucho más fluida, porque el cuerpo y la mente y las palabras se utilizan como herramientas en el avance de la vida espiritual, ¿sí? Filosóficamente hablando, para las almas condicionadas en este mundo material, el cuerpo tiene la función de permitirnos satisfacer nuestros deseos materiales, ¿sí? El alma condicionada busca enseñorearse de la materia y para eso requiere de un cuerpo burdo y para eso requiere de un cuerpo sutil. Entonces el cuerpo es el instrumento que nos permite disfrutar de los objetos de los sentidos. Pero después de muchos nacimientos y muertes, uno ve que la complacencia de los sentidos nos atrapa en el plano de la dualidad, porque experimentamos alegría y tristeza, porque experimentamos placer y dolor, y porque los deseos materiales siempre nos llenan de ansiedades. Nunca nuestra mente puede estar en paz. Siempre tenemos preocupaciones. Si no podemos complacer nuestros deseos, nos preocupamos. Y si complacemos los deseos, no estamos satisfechos y queremos más. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, la lujuria es insaciable y arde como el fuego. No hay un límite a la tendencia a la complacencia de los sentidos en aquel que está bajo la influencia de la ilusión. Pero cuando uno, por la gracia del maestro espiritual, recibe la semilla del servicio devocional y obtiene conocimiento y devoción, entonces ya en ese plano uno comprende las limitaciones del cuerpo material que ha nacido y que va a morir, uno comprende las limitaciones de los deseos materiales que nunca pueden satisfacernos y en ese punto el cuerpo entendido como yantra, entendido como máquina, se utiliza como una herramienta en la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, es muy importante para todos los que queremos trascender la influencia de la materia, utilizar nuestras actividades físicas, nuestras actividades mentales y nuestras actividades intelectuales en la búsqueda de la liberación, en la búsqueda de la perfección espiritual. Entonces, en este mundo material, las almas condicionadas recibimos un cuerpo para poder disfrutar de los sentidos. Pero una vez que entendemos que ese disfrute no nos satisface, podemos utilizar nuestro cuerpo para alcanzar la perfección espiritual más elevada, que es revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Entonces, otro punto a destacar es que en este mundo, las almas, nos encontramos en cuerpos materiales, ¿sí? Entonces, si nuestra mentalidad es material, porque nos identificamos con el cuerpo, vamos a tener deseos materiales, vamos a tener actividades materiales, vamos a producir un karma material que nos va a llevar a reencarnar en nuevos cuerpos dentro de los mundos materiales. Por eso, para poder liberarnos de todo esto, hay que adquirir conocimiento filosófico, hay que adquirir un conocimiento trascendental, hay que adquirir un conocimiento que nos permita despertarnos en sentido espiritual. Pero buscar ese conocimiento en personas que están apegadas en la adoración a semidioses para obtener placeres materiales en la tierra o en planetas celestiales es una pérdida de tiempo. Buscar ese conocimiento para liberarnos del ciclo del nacimiento y la muerte en especuladores mentales, en aquellos que creen que todo es uno, en aquellos que creen que son uno con el Brahman, también es una pérdida de tiempo. Es decir, buscar conocimiento que nos permita entender que estamos siendo seres espirituales diferentes del cuerpo material y que tenemos la necesidad para ser realmente felices de revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, buscar conocimiento en ritualistas fruitivos y buscar conocimiento en impersonalistas mayavadis es realmente una pérdida de tiempo porque no han alcanzado el conocimiento más elevado. ¿Qué decir de buscar conocimiento en los filósofos contemporáneos actuales que ni siquiera tienen los sentidos bajo control, que están completamente bajo la influencia de la ilusión,
que tienen la tendencia a cometer errores, que tienen la tendencia a engañar a los demás. Esa clase de personas son lo que el Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 15, denomina como Mayaya Parita Gyana, ¿sí? Personas a las que la ilusión les ha robado el conocimiento. A veces hay personas intelectuales que de alguna manera están insatisfechas con la vida material y buscan conocimiento en poetas, buscan conocimiento en filósofos, en intelectuales, pero si ni siquiera los que siguen el conocimiento védico en busca de rituales fruitivos, y si ni siquiera los que siguen una parte del conocimiento védico en busca de liberación impersonal nos pueden dar conocimiento perfecto, ¿qué decir de los Mayaya Paripayana académicos actuales? Esos filósofos, esos intelectuales, escritores, que están totalmente identificados con el cuerpo, que están totalmente identificados con la mente, que están totalmente identificados con la búsqueda de placer material. O sea, buscar conocimiento en esas fuentes es una pérdida de tiempo total, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos indica esta lectura de Srimad Bhagavatam? Que los que estamos intentando buscar la perfección espiritual tenemos que desarrollar criterios selectivos en cuanto a entender quién es la fuente idónea que nos puede dar conocimiento perfecto. Y nos está dando ese ejemplo Vidura mismo, porque Vidura no fue a buscar conocimiento trascendental de algún tipo de brahmana ocupado en rituales védicos, porque Vidura no fue a buscar conocimiento trascendental de algún tipo de especulador mental que busca fundir su ser individual con el todo del Brahman. Y menos que menos, Vidura fue a buscar conocimiento de un Mayayapari Gyana, de un intelectual a cual la ilusión le ha robado el conocimiento. Vidura fue en búsqueda de un instructor genuino y por eso se encontró con Maitreya, con este gran sabio que es ejemplar tanto en conocimiento filosófico como en actitud devocional. Es decir, Vidura preguntó a Maitreya porque entendía que Maitreya estaba cualificado para responder de manera autorizada. Esto quiere decir que solo el conocimiento perfecto que procede de la fuente autorizada nos permite alcanzar la perfección en la vida espiritual. Tenemos que ser selectivos en cuanto a quién aceptamos como autoridad en la búsqueda del conocimiento. Y mismo, dentro de esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, nuestra autoridad de referencia es su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es el fundador y el acharya de nuestro movimiento. Ofrecemos reverencias a todos, respetamos mentalmente a todos los Vaishnavas, pero nuestro acharya es Srila Prabhupada. Tenemos que ser selectivos en quién aceptamos como autoridad en la búsqueda de conocimiento, porque de ese conocimiento va a depender nuestra autorrealización, de ese conocimiento va a depender nuestra liberación del ciclo del nacimiento y la muerte. De ese conocimiento y de la devoción pura va a depender el hecho de que podamos revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Entonces, en estos textos que leímos, podemos ver que el Señor Supremo le indicó a Brahma que debía ejecutar austeridades y Brahma siguió la instrucción del Señor Supremo. Ejecutar esas austeridades bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios es lo que cualificó a Brahma para poder crear el mundo material, para poder de alguna manera permitir el despliegue de los cuerpos, de las almas condicionadas en el mundo material. Y esto también nos indica algo muy importante, y es que las austeridades y los sacrificios que realicemos en la vida no deben hacerse por causas materiales. Los sacrificios y austeridades no deben hacerse para nuestro ego falso. Los sacrificios y austeridades deben hacerse para el placer de la suprema personalidad de Dios. Y de ese modo vamos a recibir el conocimiento y todos los recursos necesarios para cumplir exitosamente con nuestro servicio devocional. Entonces, para poder avanzar en esta vida espiritual,
es muy importante tanto el conocimiento como la devoción. Para poder avanzar en la vida espiritual, es muy importante oír el Srimad Bhagavatam. Es muy importante leer el Srimad Bhagavatam. Es muy importante estudiar el Srimad Bhagavatam. Y es muy importante vivir de acuerdo a la filosofía del Srimad Bhagavatam. Porque al darle al Bhagavatam un lugar central en nuestra vida espiritual, de manera gradual trascendemos la influencia de las modalidades. Por oír regularmente el Bhagavatam, vamos siendo liberados de la ignorancia, de la pasión y de la bondad, y por la escucha atenta, constante del Srimad Bhagavatam, todos los obstáculos en la vida espiritual van quedando atrás. Todas las dificultades que tengamos en la vida espiritual van a ir disolviéndose, y el resultado de esta escucha atenta del Srimad Bhagavatam y de la práctica de su filosofía no solamente es que nos liberamos de la influencia de las modalidades, no solamente es que nos liberamos de los obstáculos que impiden nuestro progreso espiritual, sino que a su vez, por oír este Srimad Bhagavatam y por practicar sus enseñanzas, quedamos fijos en la práctica del Bhakti Yoga, y así nuestro avance es constante. Entonces, al leer estos 4 textos de la clase de hoy, quisiera compartir algunas reflexiones a las que hemos llegado. ¿Sí? Vidura nos da un ejemplo muy importante. ¿Sí? No hay que estar apegado a los placeres palaciegos. Cuando Vidura tuvo un conflicto, si mal no recuerdo, según el Srimad Bhagavatam, con Duryodhana, porque como dije previamente, Vidura siempre señalaba en la corte de los Kauravas, y específicamente ante Dhritarashtra, las injusticias y los maltratos que Duryodhana sometía a Yudhishthir y a sus hermanos. Por ese motivo, eh, Vidura no era muy querido por Duryodhana, y por eso también Duryodhana criticó muy fuertemente, con palabras muy ofensivas, a Vidura, y Vidura no se adaptó simplemente a ser un adulador de los yatrias para poder quedarse disfrutando de las comodidades de palacio. Vidura no comprometió sus principios. Vidura no se volvió un adulador para poder estar dentro de la corte y disfrutar de los beneficios imperiales de los Kauravas. Él señalaba lo que era correcto en función del Dharma. Y ante el conflicto que él tuvo con Duryodhana, se fue de peregrinaje, indicándonos que para avanzar en la vida espiritual hay que estar dispuesto a abandonar algunas comodidades materiales. ¿Sí? No tenemos que adaptarnos únicamente a las comodidades materiales como si fueran la meta última de la vida. Pues si hay que hacer austeridad, se la hace con el propósito y el motivo de avanzar en la vida espiritual. Después, otro punto muy importante que nos demuestra este diálogo es que Vidura nos demuestra que no tenemos que buscar conocimiento espiritual en cualquier tipo de persona, sino que tenemos que saber buscar conocimiento espiritual de la fuente idónea, como Vidura buscó ese conocimiento en Maitreya. Pero también, ¿qué nos enseña Vidura? La humildad. Vidura no dijo, bueno, yo lo sé todo, yo no tengo necesidad de ninguna instrucción. No, no. Vidura fue humilde, y además Vidura supo escoger la fuente indicada para hacer preguntas espirituales. Y este hecho de que Vidura hizo preguntas es muy importante para todos nosotros, porque quiere decir que la vida espiritual no es algo ciego, la vida espiritual no es un hábito mecánico, la vida espiritual no es simplemente una cuestión de creencia, la vida espiritual no es solamente seguir rituales vacíos. El hecho de que Vidura haya preguntado a Maitreya quiere decir que la vida espiritual tiene que hacerse de manera clara, de manera consciente, comprendiendo exactamente la filosofía que sirve como base para la práctica de la devoción. Entonces, a partir de la actitud de Maitreya, podemos ver que la sinceridad del discípulo al hacer preguntas entusiasma al maestro a compartir su conocimiento. Entonces, esto que nos indica que la vida espiritual no es algo ingenuo, que la vida espiritual
no es algo sentimental, porque ante las preguntas de Vidura, Maitreya le dio conocimiento filosófico. Es decir, Maitreya expuso un conocimiento metafísico, un conocimiento cosmológico, un conocimiento antropológico y un conocimiento ético que sirva como base para la práctica de la devoción pura a Krishna. Entonces la vida espiritual no es sentimental, la vida espiritual no es algo irracional, la vida espiritual es consciente y tiene una debida base filosófica que tenemos que comprender para que sea más fluida nuestra determinación en la práctica del Bhakti Yoga. Y también en este punto hay que destacar que Maitreya es todo un ejemplo en la literatura védica de esos grandes sabios que poseen un profundo conocimiento filosófico, pero un profundo conocimiento que siempre se utiliza como base para la práctica de la devoción pura y constante por Krishna. Entonces, también de las penitencias de Brahma podemos extraer ciertos aprendizajes. Y esto nos indica que la práctica de la austeridad, el control de los sentidos, la práctica de la meditación son procesos esenciales para nuestra propia purificación y son procesos esenciales para el progreso espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que la austeridad, que el control de los sentidos y que la meditación no debe ser algo aleatorio en la vida espiritual, sino que la austeridad, el control de los sentidos y la meditación deben ser una práctica regular en nuestra vida espiritual. Debe ser una práctica constante, no de vez en cuando, sino que debe ser de alguna manera parte de nuestro carácter, estar dispuestos a ejecutar austeridades, controlando los sentidos y practicando la meditación en el Maha Mantra Hare Krishna. Esto debe ser un componente regular en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando mantenemos las austeridades, mantenemos el control de los sentidos y mantenemos la meditación, tenemos determinación en la práctica de la vida espiritual. Y esto lo explica a la inversa Krishna en el Bhagavad Gita. Aquellas personas que se encuentran siempre absortas en la complacencia de los sentidos no se vuelven determinadas en la práctica de la vida espiritual. Cuando la complacencia de los sentidos se vuelve una adicción, uno es flojo en la práctica del bhakti. Uno no es constante, uno se cae constantemente. Por eso la austeridad, el control de los sentidos y la meditación tienen que ser componentes regulares y constantes en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que mantengamos la determinación, para que seamos constantes en nuestro sadhana, para que seamos constantes en nuestro seva. Y a su vez también la austeridad, el control de los sentidos y la meditación es muy importante en la vida espiritual. ¿Para qué? Para mantener nuestra conexión constante y fuerte con Krishna, con el maestro espiritual y con los Vaishnavas. Entonces, todo esto me lleva a concluir que en la práctica de la vida espiritual, siguiendo el proceso de conciencia de Krishna, nos lleva a la máxima perfección. Por un lado, esa perfección o subproducto es la liberación, pero en realidad el producto más avanzado de la vida espiritual o el bien supremo en la vida espiritual es el despertar de nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Entonces, este proceso perfecciona todos nuestros aspectos, tanto materiales como espirituales. ¿Por qué? Porque la práctica del bhakti nos permite ocupar todos los sentidos del cuerpo, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la audición, en la actividad más perfecta y elevada de todas, que es el bhakti yoga. Es decir, esta vida espiritual permite ocupar nuestras funciones mentales, siguiendo los pasos de Vidura, planteando preguntas que nos permitan pensar en Krishna. Y así como nuestra facultad de oír, de ver, el sentido del olfato y todo lo demás se perfecciona en la práctica del bhakti,
lo podemos ver en el caso de Ambarish Maharaj, el cual usaba su cabeza postrándose ante la deidad, utilizaba cada parte de su cuerpo en la práctica del bhakti. Y en el caso de Vidura podemos ver cómo la mente alcanza su perfección cuando hacemos preguntas acerca de Krishna, porque eso nos permite estar absortos en pensamientos acerca de la suprema personalidad de Dios. Pero también este proceso permite perfeccionar nuestra inteligencia, porque con la inteligencia podemos discernir qué cosas en la vida nos condicionan y qué actividades nos liberan, y así, filosóficamente y devocionalmente, descubrimos cuál es la meta más elevada de la vida. Y como almas, este proceso nos perfecciona porque permite que comprendamos que más allá del cuerpo somos seres espirituales, que podamos revivir mediante la práctica del bhakti nuestra naturaleza espiritual y también así revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Hare Krishna. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bueno, este es el momento de los comentarios, de las preguntas. Había una mano levantada, creo que era de Yasmás también hace rato. Ahí está. Ya, más también tenía la mano levantada. Sí, Haribol, Hare Krishna, Chitra Prabhu, mis reverencias, gracias por la clase. Con respecto a las almas espirituales, cuando se dice que es parte y porción de Krishna, somos, ¿no es cierto? Yo me imagino como Krishna, la suprema personalidad de Dios, así en forma, como una analogía, como si fuera una gran torta, y nosotros somos una porción de esa torta. Ahora, en la realidad, ¿cómo es? Porque yo no me lo puedo imaginar eso. Sí, en realidad nuestra filosofía Gaudiya Vaishnava dice que el alma espiritual es parte eterna de Krishna y es uno con Krishna y diferente de Krishna. Vamos al punto ontológico. Krishna es eterno y el alma es eterna. O sea que somos partes eternas. ¿Sí? No es que nos hemos desprendido del cuerpo de Krishna. No es que Krishna se lo pueda, como una torta, cortar en rebanadas y cortar en porciones. ¿Sí? Krishna es eterno y nosotras, las almas, también somos eternas. Entonces, somos uno con Krishna, según la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, porque en nuestro estado liberado, las almas, tenemos tres aspectos importantes que también posee Krishna, que es eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Y a la vez somos diferentes de Krishna porque somos uno con Krishna en sentido cualitativo, somos eternos, plenos en conocimiento y plenos en bienaventuranza, pero somos diferentes en sentido cuantitativo, porque el Néctar de la Devoción explica que Krishna tiene un 100% de las cualidades trascendentales y nosotras, las almas espirituales, en nuestro máximo grado de perfección solamente podemos llegar a alcanzar aproximadamente un 78% de las cualidades de Krishna. Nunca vamos a ser totalmente idénticos a Krishna en sentido cuantitativo. Y sí vamos a lograr una unidad cualitativa con Krishna, pero recién en nuestro estado liberado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que puedo entender en este momento. Y también hay otro punto importante que es la invocación del Isopanisa. Por esto que decía de que Krishna no es como una torta que la cortas en rebanadas. Una torta material, y la vas cortando en rebanadas, como totalidad, como torta, desaparece, porque se volvió partes. Pero Krishna no es así. Según el Sri Isopanishad, invocación, dice que aunque de la suprema personalidad de Dios emanen unidades completas, Él permanece completo en los remanentes. Es decir, que aunque de Krishna emanen diferentes energías,
¿sí? Aún así Krishna no se agota. No es que al salir energía de Krishna, Krishna se va vaciando. De hecho, también las Yastras dicen que Krishna tiene tres principales energías. La energía interna de Krishna manifiesta el mundo espiritual. La energía externa de Krishna manifiesta los mundos materiales. Y nosotras, las almas espirituales, somos la energía marginal de Krishna. Entonces, aunque de Krishna emanen todas estas energías, Krishna siempre es completo en sí mismo. O sea, como no sé qué filósofo decía, si Sócrates es el motor inmóvil. Eso lo decía Aristóteles en su Aristóteles, metafísica. Aristóteles, Aristóteles. el motor inmóvil. Sí, pero es muy diferente de Krishna el motor inmóvil, porque el motor inmóvil es un ser que es pensamiento, que se piensa a sí mismo, que es acto puro, que es forma pura, y el primer motor inmóvil no produce mundos materiales ni espirituales, el primer motor inmóvil no está en el corazón de nadie, el primer motor inmóvil no ejerce ninguna providencia sobre el mundo, no revela ningún conocimiento para que las almas se liberen. Krishna en el capítulo 4 del Bhagavad Gita dice que él desciende a este mundo material cuando prevalece la irreligión, él viene a este mundo para expandir el Dharma, para proteger a sus devotos y aniquilar a los demonios. El primer motor inmóvil no hace nada de eso, porque ni siquiera es un ente personal. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Otra cosa que sí quiero decir para Bhujan Mastami es esto. Hay un pasatiempo muy hermoso en el Srimad Bhagavatam, que es el pasatiempo del, creo que el nombre es un demonio llamado Pralambasura, que es un demonio serpiente. Es un demonio que tomó por un poder místico, hace más de 5.000 años atrás, este demonio tomó la forma de una serpiente que tenía muchos kilómetros de largo y abrió la boca. Perdón, En Agasura. ¿Cuál? Agasura. 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 Aga. Perfecto, Aga. Este Aga- demonio Aga, gracias Prabhu Nopal. Este demonio Aga fue a Vrindavan y bueno, y se tragó a los pastorcillos, a Krishna y todo lo demás. El pasatiempo es largo, ¿no? Pero el tema es que cuando Krishna entró en la boca en la boca de este demonio Aga, los semidioses que estaban en el cielo viendo este pasatiempo se preocuparon muchísimo y cuando Krishna escuchó la lamentación de los semidioses, empezó a expandirse dentro del cuerpo del demonio, lo asfixió y el aire vital le salió por una parte de arriba del cuerpo. Y cuando el demonio este murió, el alma espiritual de este demonio salió del cuerpo, quedó suspendida en el aire, y cuando Krishna salió de adentro del demonio, esa alma se fusionó con el cuerpo de Krishna. Entonces, ante la pregunta de las partes de Krishna y todo lo demás, o sea, en la Yastra se explica que hay varios tipos de liberación, ¿sí? Está la liberación de vivir en el mismo planeta que el Señor Supremo. Está la liberación de tener un cuerpo casi idéntico al del Señor Supremo, como la forma que tienen los Vishnudutas, que es muy parecida a la de Vishnu. Pero hay una liberación que es fundirse en el cuerpo del Señor Supremo. Y esa liberación la alcanzó este demonio Agasura. Su alma se fundió en el cuerpo del Señor. Explica Prabhupada que como Krishna entró en el cuerpo del demonio, luego el demonio obtuvo la perfección de entrar en el cuerpo de Krishna. Creo que es una liberación impersonal esa. No, no sé, no. O sea, repito lo que leo, no voy a especular. No. Yo sé que eso Prabhupada dice, más de eso no sé. Pregúntenselo a un gurú. Pero yástricamente, ese demonio, el alma de ese demonio se purificó cuando Krishna entró en su cuerpo y Krishna le permitió al demonio, a esa alma purificada entrar en su propio cuerpo. Es muy fuerte eso. No sé cómo funciona. Excede mi conocimiento. Pero sé que ocurrió, porque la Ya Yastra lo que, dice. como volvemos al principio, como que somos parte y porción de Krishna. Y él Sí. como parte de Krishna volvió a Krishna. Bien, yo digo lo que he leído. ¿Sí? No quiero generar No, ninguna está bien. desviación. Uno trata de entender. Sí, sí, por eso yo explico hasta donde llega mi comprensión. Está bien. Bueno, muchas gracias.
Ahí está. Humada, Hare Krishna, Prabhu, reverencias para todos. Gracias por la clase, muy interesante. Prabhu, no estoy muy segura, pero ¿cuál es la situación de Pariksit Maharaj en el vientre de su madre? O sea, bueno, no me quiero desviar del capítulo, pero por decir, Krishna protege al, al, al bebé, pues, ¿no? Pariksit Maharaj estando en el vientre de la madre cuando es lanzado el Brahmastra, ¿no? Entonces, bueno, después de muchos años, 16 años me parece, Pariksit Maharaj nace, ¿no? Entonces, lo que usted estaba explicando, Perdón, el que tarda en nacer tantos años es Shukadeva Goswami, Goswami, Sukadeva Goswami, el sí, hijo de Vyasa. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, volviendo con Pariksit Maharaj, que sí estuvo en el vientre, estoy bien ahí en la historia, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando él nace, todavía, y el comentario de Prabhu Janmastami, esto del aspecto impersonal, había rasgos todavía de impersonalismo en Pariksit Maharaj, No, eso es en Shukadeva Goswami. Sukadeva Goswami, ¿no? Sí, sí. Sí, hay varios casos así de grandes personalidades que primero fueron impersonalistas y que se vuelven devotos. También en el caso de los Kumaras había pasado algo similar. ¿Sí? Sí, porque ocurre que nosotras, las almas condicionadas, estamos queriendo con el cuerpo material disfrutando de los objetos de los sentidos, y así vida tras vida, vida tras vida. Pero dice el Bhagavad Gita que después de muchos nacimientos y muertes, hay algunas personas que alcanzan el conocimiento y que quieren alcanzar la perfección espiritual. Pero algunas de esas personas que quieren alcanzar la perfección espiritual la buscan en el camino impersonal. Por eso Krishna dice que de aquellos que buscan la perfección difícilmente uno me conoce. Entonces, es muy común, ¿no? Que las personas promedio busquemos placeres materiales. Es muy común, es muy común que cuando uno comienza a avanzar, a veces tenga una comprensión impersonal de la verdad absoluta. Pero cuando uno recibe la misericordia sin causa a un devoto puro, recién ahí podemos acceder al conocimiento más confidencial, que es el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios en su aspecto personal, como Krishna. Y es un conocimiento, eh, digamos que no siempre es el más fácil de poder alcanzar. Ahora está al alcance nuestro por la misericordia del movimiento Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, pero no siempre es fácil llegar al plano de conciencia de Krishna pura. perfecto. ¿Está bien, Humada? No dice nada. No, está perfecto, o sea, prefiero escuchar, pero igual, o sea, tengo otras preguntas, pero un poco más de capítulos anteriores, o en todo caso, pero tal vez para después. Les cuento algo muy corto que me llamó fuertemente la atención. ¿Cómo puede ser la lógica material y qué diferente que es la lógica espiritual, ¿no? Porque hablando de lo que decía Madre Humada, hablando de Parikshit Maharaj, que él era el hijo de Abhimanyu, que lo fue engendrado en el vientre de su mamá que era Uttara, ¿sí? Entonces, lo curioso es que Abhimanyu, en el Mahabharata, muere a una temprana edad. Abhimanyu era hijo de Arjuna, y muere a una edad muy temprana, y muere haciendo una hazaña enorme, que era entrando en un tipo de viuja, en un tipo de formación militar, que era casi imposible de penetrar. Y sabía Abhimanyu cómo entrar en esa formación, pero no sabía cómo salir. Y toda una serie de generales del ejército de los Kurus le hicieron una emboscada a Abhimanyu, y entre todos lo mataron, ¿no? Y cómo la lógica material podría decir, pero ¿cómo alguien tan joven, tan heroico como Abhimanyu murió? Pero escuchando una clase de un discípulo de Srila Prabhupada, a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Qué prematura que parecía la muerte de Abhimanyu.
a una edad tan temprana. Pero escuché una clase en la que un sannyasi, discípulo de Srila Prabhupada, guru, decía que Abhimanyu en realidad era hijo del semidios de la luna. Y cuando el señor Vishnu, después de que Brahma, junto con los semidioses, ofreció oraciones a la orilla del océano de leche, el señor Vishnu respondió en el corazón de Brahma y le dijo a Brahma que los semidioses, junto con sus esposas, tenían que nacer en familias piadosas de la tierra, porque la suprema personalidad de Dios iba a descender para producir sus pasatiempos. Pero ¿qué pasa? Cuando el semidios de la luna permitió que su hijo nazca en la tierra, dijo, bueno, pero que sea por poco tiempo porque quiero que vuelva rápido a casa. Y por eso la muerte de Abhimanyu fue rápida. No se quedó mucho tiempo acá, porque tuvo que volver a su planeta celestial. Pero bueno, cumplió su propósito, participó en la batalla y engendró a Parikshit Maharaj, el descendiente después de la dinastía real. Perfecto. Shrivas, Hare Krishna, ¿tenés alguna pregunta, algún comentario? Gracias, Dharampal. No, muchas gracias. Muy contento. Un placer escucharte, Prabhu. Un gusto. Gracias, Shirvas Prabhu, reverencia. Igual ahorita que mencionas sobre, es muy interesante, un comentario igual, tal vez para estimular la charla, que me parece siempre, me ha parecido muy, muy interesante y atractivo meditar en cómo todos estos pasatiempos que a veces resultan como confusos sobre el concepto de la liberación, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablaste, mencionó a Abhimanyu Prabhu, ¿no? Abhimanyu, que era el hijo de Chandradeva, y como muchos semidioses, ¿no? Que tienen contacto directamente con la suprema personalidad de Dios y se presume, ¿no? O sea, se explica que se liberaron, aunque no se explica qué tipo de liberación, y generalmente externamente solamente se ve liberación del cuerpo humano o de alguna maldición o algo, y al final terminan regresando a posiciones en sus cuerpos celestiales que no son más que otro tipo de cuerpo material. Y eso causa mucha confusión, ¿no? De hecho, yo de niño siempre pensaba y confundía, y cuando me di cuenta dije, pero pues en realidad no están liberados, ¿no? Están liberados en el sentido de que son devotos, de que como devas son personas que están al servicio de Krishna, y cuando alguien está al servicio de Krishna, pues entiende que son liberados, pero todavía van a estar miles de años en el mundo material. Entonces me cuestiono, ¿no? Con razón no nos estimulan mucho a anhelar cuerpos de devas, ¿no? Incluso aunque, bueno, y presumiendo un poquito, ¿no? Porque me acuerdo de niño, a nosotros nos decían, es que ustedes son semidioses caídos. Y yo pensaba mucho en eso, ¿no? Porque como nacimos en hijos de devotos, nos hacían eso y se nos subía, obviamente se nos subía el ego, los guruculeros nos decían. Eh, y estos, pero pensando en eso yo decía, pues si acaso alguna vez yo fui, cuando me dije, yo no quiero regresar a los planetas celestiales. No me regresen por favor ahí, ¿no? Entonces era solo para meditar un poquito, que siempre se termina pensando que en esta interacción entre devas y humanos, e incluso humanos que interactúan con la suprema personalidad de Dios, pero que resulta que regresan a posiciones de servicio, pero aquí en el mundo material. Entonces, es también un detalle interesante. ¿Qué opinas, Prabhuji? Sí, que yo no recuerdo si no pasó algo parecido con Nalakubara y Manigriva, que habían sido maldecidos para nacer como árboles en Brindavan. Krishna los liberó de esa maldición y después ellos tuvieron que volver a los planetas celestiales. No lo recuerdo. No Sí, lo pero recuerdo. sí es así, ¿eh? Sí, ¿Es yo así? recientemente lo leí en el Krishna Book. ¿No? Ah, Ellos perfecto. dan vueltas alrededor de Krishna y Prabhupada explica que regresan a su posición como hijos de Kubera, ¿no? Perfecto. Sí. Buen dato, Prabhu. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, sí, lo que yo entiendo es esto, hasta donde llega mi comprensión, que he escuchado a gurús de ISKCON decir que los semidioses de los planetas celestiales
están muy deseosos de nacer dentro, en la tierra, para formar parte del movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Porque acá tenemos la posibilidad de obtener liberación real. Entonces es un punto, ¿no? Porque en los planetas celestiales hay tanto disfrute que obviamente uno se puede confundir. Ni por nosotros, los que estamos practicando vida espiritual, en mi caso, que soy neófito, a veces cuando las cosas materialmente van muy bien, uno se puede olvidar de Krishna. Y a veces precisamos, como decía la reina Kunti, ¿no? Alguna calamidad para poder recordar a Krishna. Entonces, si mismo acá en la Tierra, a veces no, personas como yo, que estamos ahí condicionados, nos distraemos con alguna cuestión material, ¿qué decir de las posibilidades de disfrute que hay en los planetas celestiales? Es muy peligrosa esa situación, es muy peligrosa. La madre Radhacita Eh, dice una cosa así. Y ¿Qué dice? cuando nos dio una clase, dice Radhacita, dice que los semidioses vienen a ser como el barrio de ricos. Entonces, Claro, como ellos están disfrutando, ellos son los oligarcas del mundo material, claro, ni cuenta se da. Y nosotros somos los pobres, y como estamos desesperados, entonces realmente queremos claro, liberarnos. pero es una gran oportunidad para nosotros, incluso esta terapia de electroshock, porque nos estamos despertando a fuerza de electroshock, ver las leyes del mundo material. Pero bueno, Prabhu Shivas, en cuanto a esto, siempre recuerdo las enseñanzas de Prabhupada que del planeta más bajo al más elevado son todos lugares donde se produce el nacimiento y la muerte. Para mí fue muy significativo al haber leído el Bhagavatam de que una vez los demonios, estando muy fuertes en seguir las instrucciones de su guru, de Sukracharya, se volvieron muy poderosos y hasta pudieron echar a los semidioses de los planetas celestiales. O sea que está bien, está buenísimo, ¿no? Que es necesario que existan semidioses para regular las funciones del cosmos, pero también son posiciones materiales, altas, pero materiales al fin. Y la posición de un devoto puro es mucho más gloriosa que la de un semidios. Y, sí, y de hecho me lleva un poquito a meditar también, a reflexionar sobre eh, las grandes almas, ¿no? Por ejemplo, bueno, un ejemplo no, así en este mismo sentido, porque se está hablando de hecho de posiciones celestiales, ¿no? Aunque a veces pensamos que se habla de posiciones terrenales, pero por ejemplo el Maharaj Prahlad, ¿no? Que se entiende que todavía está aquí, ¿no? En el mundo material. Bali Maharaj, ¿no? Que también es su nieto y que también se entiende que va a estar aquí y que todavía va, a pesar de que es un devoto puro, se entiende como un devoto puro, el rol que tiene actualmente en el mundo material todavía le cuelga, ¿no? Porque todavía va a ser el Indra en el siguiente Manvantara, ¿se entiende? ¿No? Él todavía, o sea, todavía le cuelga. Sigue siendo el rey de los asuras no recuerdo bien el nombre de del planeta en el que se quedó, y después va a retomar el trono de Indra, ¿okay? Entonces ahí yo siempre me quedo pensando, ¿no? También el Bhagavatam nos lleva a reflexionar un poquito en esta posición de los grandes devotos que no están interesados en la liberación, sino simplemente en seguir participando en el lila del Señor Krishna en cualquier parte donde se les ponga, ¿no? Obviamente para personas como yo digo, no, yo ya quiero la liberación, ya quiero regresar al mundo espiritual, ¿no? Eh, y me parece un poquito, incluso hasta reflexionando un poquito desde el ego falso, desde ese deseo de ¿cómo se llama? De nirodha, de cese, del cese de la existencia material, por las miserias, por lo que sea, me quedo pensando creo que esto, no sé no sé qué tanto yo pueda aguantar eso, ¿no? Porque es como hay un deseo realmente de la liberación, obviamente esto desde el ego falso, desde la identidad temporal, y hay como un poquito azúrico a criticar, ¿no? Que pensar no lo liberó, no lo liberé, pienso así, digo, es que no lo liberó Krishna, está ahí todavía, ¿no? Está todo ahí metido en rollos administrativos, gobernando asuras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bali Maharaj. Y bueno, esto es una idea para ver nuestra posición, ¿no? La posición de nuestra identidad temporal que siempre no necesariamente está nos damos cuenta que no está en la posición del devoto puro, ¿no? Donde ellos en cualquier circunstancia adoran al Señor Supremo, ¿no? A pesar de que le pisó la cabeza y lo mandó hasta el fondo, hasta Patalaloka, ¿no? Y aún así
dice, yo lo que quiero es que tú estés conmigo, ¿no? Y tanto es el afecto y el cariño que Vamanadeva, que es nuestro avatar en este Manvantara, está residiendo todavía con él, ¿no? Como su portero, como su sirviente. Y es ahí donde se puede considerar un poquito, ¿no? En esa relación amorosa, incluso aquí en el mundo material con sus devotos, y que lo acompaña, ¿no? Que a fin de cuentas, y es lo que, con lo que oran los grandes almas, ¿no? Por favor, solo permíteme recordarte, ¿no? Donde sea, nunca olvidarte, ¿no? Y por favor, permíteme seguir sirviéndote. Pero no siempre el ego falso a veces está tan cansado, tan frustrado, que llega a observar esas dinámicas en el Bhagavatam y termina uno viendo así como, ¿qué pasa aquí? ¿No? Quiero entender más, ¿cómo es eso? ¿Qué es la liberación? ¿No? Se pregunta uno, ¿qué es la liberación? ¿De qué liberación se habla en el Bhagavatam a veces? ¿De qué libertad se está hablando? ¿Cómo es entender más la libertad, esa dinámica trascendental entre el devoto, que se supone que es plenamente libre y que al mismo tiempo está aquí, ¿no? Y tiene aquí miles de años y que parece que va a estar miles de años todavía más, ¿no? Solo como ejemplo, por ejemplo, con Bali Maharaj. Sí, bueno, acá hay un punto yástrico y filosófico muy importante. Cuando uno estudia no solamente nuestra filosofía, sino las principales filosofías védicas, la versión filosófica del Mimamsa, no digo la versión ritualística, la versión filosófica del Mimamsa, el Vedanta, el Nyaya, el Vaisheshika, el Samkhya y el Yoga, esas filosofías tienen como meta mukti, la liberación. Y muchas veces en los libros de Srila Prabhupada se afirma que tenemos que buscar la liberación. Pero nuestra filosofía Gaudía Vaishnava, en función de lo que vos venías explicando, Prabhu, está más allá de la liberación. Porque para el Gaudía Vaishnavismo, la perfección de la vida espiritual se manifiesta en las oraciones del Sikshastaka de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, realmente, para un Vaishnava verdaderamente puro, un Vaishnava verdaderamente puro, como dice Chaitanya Mahaprabhu, quiere ser sirviente de Krishna nacimiento tras nacimiento. Todas las filosofías védicas auténticas buscan liberación, pero en verdad el Vaishnava puro ni siquiera busca liberación. Siguiendo los pasos de Chaitanya Mahaprabhu, el estado más perfecto de todos es ser sirviente de Krishna nacimiento tras nacimiento. Entonces, si hay devotos puros de Krishna que para complacer al Señor Supremo no van directamente al mundo espiritual y tienen que quedarse en el mundo material sirviendo al Señor, pues bueno, así debe ser para el placer del Señor Supremo. Buenísimo, Prabhuji, muchas gracias. Dejaré. Humada, la última pregunta. Bueno, son temas bien interesantes, ¿no? Y guardan muchos detalles, por decir, el pasatiempo de Bali Maharaj con Vamanadet. Yo siempre había escuchado de los 3 pasos y bueno, pon el último paso en mi cabeza, pero el detalle es que antes que pusiera el tercer paso en la cabeza, es encarcelado, y es encarcelado por el propio Vishnu, ¿no? Por el propio Vamanadet. ¿Por qué? Porque todavía tenía en su corazón, o sea, ese sentimiento de que, bueno, es un pasatiempo, ¿no? Pero siempre nos está instruyendo que, o sea, bueno, perdí un poquito el punto, igual Prahlad Maharaj, ¿no? Eh, con todo lo que estaban diciendo, me vino a la mente también el pasatiempo de Vitrasura, ¿no? El Chitraket. Es una narración, pero maravillosa, perfecta, que guarda muchísimo, ¿no? Y por supuesto, lo que está más allá de todo es complacer a Krishna, en lo que se está hablando del Shikshastaka, ¿no? El servicio devocional. Él no se siente ofendido ni molesto porque la maldición de Parvati, ¿no? A él, sino que lo acepta como una misericordia. No estoy segura si se dice una daiva, ¿no? Sí, Una... pero además de eso hay otra cosa, que cuando yo leí eso me resultó como que rompía mis estructuras así intelectuales. Tal, es bonito, Porque, ¿eh? sí, porque Vitrasura externamente era un demonio, pero internamente era un devoto puro. Y externamente Indra era un semidios.
un ser al servicio del Señor Supremo, pero externamente actuó como un demonio. Y lo que está explicando Prabhupada en los significados ahí es impresionante, o sea, cómo la apariencia externa puede engañarnos y cómo la posición que ocupamos socialmente puede engañarnos y cómo en definitiva este proceso en última instancia es un estado de conciencia y no designaciones materiales. Entonces, es impresionante. O sea, es que más, hasta recuerdo que Indra, por haber matado a Vritrasura, que era un devoto puro, recibió una maldición y él compartió esa maldición con diferentes seres del mundo. Él, para sacar esa maldición de encima, la compartió con las mujeres. Y a causa de eso, las mujeres obtuvieron algún tipo de placer que no recuerdo cuál es, pero como consecuencia tenían menstruación, explica el Bhagavatam. Y la tierra aceptó una parte de la maldición y como consecuencia aparecieron los desiertos, que son las partes enfermas de la tierra. Y los árboles aceptaron una parte de la maldición de Indra y por eso a veces los árboles supuran como una especie de savia o no sé qué es, que parece como miel, pero no es. Pero bueno, no quiero ir por las ramas. Es muy interesante, esa historia a mí me transformó internamente. Pero bueno, Pal, ¿me deja decir algo cortito, chiquito, así nos vamos? Sí, sí, que empezamos a tener más ganas de hablar, así que Sí, no, algo chiquito nomás. Una Raúl, vio cuestión, que ahora según... Chaturbuya, una cuestión. Hasta las 10:30 de la noche tengo tiempo. Hasta las 10:30. Porque después tengo que ir a... Sí, sí, así que no hay problema, no hay problema. Pregunten todo No, lo que no, yo quieran, por Pal, comenten. que está Comenten, comenten. cansado. Pero no, vea esto. Vio que en nuestra filosofía nosotros estamos tratando de decir, no, el amor en separación y todo lo demás. Y ahora, según lo que estaba diciendo Chitra Prabhu y todo eso, si nosotros llegamos a la conclusión, nosotros estamos en este momento tratando tenemos mínimo, pero estamos tratando de recordar y de anhelar a Krishna. O sea, estamos ya en el amor en separación. Porque como dijo Chitra Prabhu, no, yo me quiero ir con Krishna. O sea, este mundo ya lo conozco como una locura. O sea, ya estamos anhelando ese momento, ya lo estamos extrañando. Las gopis de Vrindavan extrañan a Krishna cuando Krishna se va. Y nosotros estamos empezando a tener ese sentimiento de que los estamos extrañando de verdad, porque estamos conociendo la yastra, estamos viendo el mundo espiritual como es, y adentro de nosotros hay como un anhelo de que, bueno, te quiero servir en este mundo, pero verte directamente, o como el señor Chaitanya, estar ahí con tu devoto, ya ese anhelo empieza como a sentirse, o sea, estamos experimentando eso, aunque sea de una forma muy primitiva, como podría decir, ¿no? Pero ya lo estamos experimentando. Los que están siguiendo el proceso en serio empiezan a sentir ese anhelo real de que Krishna está ahí y el amor en separación es, sí, porque lo extraño, sí, porque hay algo vacío dentro mío y lo tengo que llenar y me está faltando eso, esa esencia me está faltando. Y eso es, wow, importante. Era solo eso, perdón. Bueno, y algo muy importante, Chaturbuya, porque tiene que ver también con las realizaciones que internamente tienen algunos devotos, que a veces es tanto ese anhelo que hay devotos que cuando están cantando yapa o cuando están haciendo kirtan o vayan, internamente están meditando en que no quiero cantar mecánicamente, no quiero cantar forzadamente, no quiero cantar para completar un número de rondas, no quiero tener que forzarme en la vida espiritual de un modo artificial, quiero que la atracción por Krishna fluya en mi corazón, quiero que ese mismo amor directo, puro que tienen los gopas de Goloka Vrindavan también pueda tenerlo. No quiero esforzarme mecánicamente en la vida espiritual, quiero que la belleza misma de Krishna sea mi incentivo para no desear nunca estar separado de él. Y quiero que se manifieste de esa manera intensa, pura y amorosa. Basta de chapa mecánica, basta de forzado, basta de forzarnos con la inteligencia, metiéndole siempre filosofía, filosofía para no olvidarnos. Que sea puro, que sea espontáneo, que la sonrisa de Krishna nos cautive el corazón, que el sonido de la flauta de Krishna nos llene de éxtasis, que cuando estemos todo el día con Krishna en el bosque, estemos ahí, no nos podemos separar de él, que cada respiración, que cada movimiento, que cada pensamiento sea para su amor, para, para complacerlo.
y que cuando lleguemos a casa a la tarde, después de estar todo el día en el bosque con Krishna, hagamos Krishna Katha con mamá, con papá, con las tías, con las abuelas, con las primas. Krishna hizo esto, Krishna comió lo otro, y Krishna hizo con esta vaca, y Balaram le dijo, y que estar a la noche en la cama y decir, que mañana hay que ir con Krishna al bosque, que sea así, que sea así. Esperemos que algún día sea así. Que sea así. Yo tenía una pregunta, así que ahora sí. Hablando siempre que Vitrasura era alguien que era de la familia de de los Asura y que era totalmente estaba cumpliendo un papel muy importante en la batalla y que Indra era en el papel de los Sura y tenía que cumplir la parte de los Sura. Siempre los Sura le ganan a los Asura. Y volviendo al punto, por ejemplo, Prithu Maharaj, un gran rey que gobernó todo el planeta, en un momento él fue a pelear con los Asura y él los quería eliminar. Y llegó a un punto de quererlos eliminar, que no quería saber nada. Se había puesto tan colérico que le tuvieron que decir, no, 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 pará. Si no, ¿cómo nosotros vamos a seguir haciendo las cosas? Y aparte, Vishnu no quiere que sea, solamente es una elección y después volvemos otra vez. Entonces, eh, uno diría, pero ¿por qué si tenías la oportunidad de abatir al enemigo, ¿por qué no lo haces? Y entonces, a partir eso está en el canto 4 cuando explican de las virtudes de Prithu Maharaj, alguien que era muy pensante, que estaba Te muy... referís a Dhruva, ¿no? No a Prithu, sino a Dhruva. Ahí, perdón, entonces no, Dhruva fue el que Ujú. se escolarizó, perdón. ¿Sí? Dhruva. Sí, Dhruva. Tiene razón, gracias, Shriva. Dhruva Maharaj. Fue Dhruva Maharaj, sí. Se escolarizó y de esa forma le dijeron, no, pará un poco, ya está, suficiente. Y entonces ahí, a partir de ahí, se le predica para que a él, en vez de tener ese fanatismo hacia la victoria y desterrar a todo el mal, le dijeron, no, no, esto es un ciclo y tienen que estar así. O sea, ellos cumplen un papel, Sí. pero vos no lo tenés que exterminar. A lo sumo, eh, vas a pelear hasta un cierto punto, nada más. Entonces ahí esto es como que también uno siempre escucha lo malo, lo bueno y lo malo, y acá el punto medio es lo que dice Krishna, lo que le dijeron los sabios a Dhruva Maharaj. Claro, Porque en a mí realidad, sí, a mí me pasa algo parecido cuando en el Bhagavatam la personalidad de Kali, así que es como un Shudra disfrazado de rey, está castigando a la vaca y al toro, y Parikshit Maharaj saca la espada y lo tiene ahí, ya lo tiene ahí. Y yo digo, ¿por qué? Si lo liquida no hay Kali Yuga. O sea, pero bueno, no lo liquidó. y, y ayer, por ejemplo, ayer estábamos en Krishna Katha también, y en la última parte que estaba dando Radhasita de Kalki Avatar, ella dijo una frase que era muy, muy peculiar, que fue que a pesar de que Kalki Avatar estaba peleando con todas las personas que nombraban en el libro, se mostraba que tal pariente de Kalki Avatar había matado a tantos soldados, todos fueron bendecidos para que vuelvan a nacer de otra forma, con otras cosas. O sea, cómo se va repitiendo nacimiento tras nacimiento, pero con un nacimiento mucho mejor. O sea, siendo sabios en el Satya Yuga, porque Kali Yuga está terminando, entonces en el otro, esos soldados que estaban ahí peleando en contra de Kalki fueron abatidos. Y, y entonces decía Radhasita de que qué magnífico es esta enseñanza. Y nosotros nos quedamos mirando lo que estábamos ahí con Shamastami y Chaturvedi. ¿Por qué dice esto? Porque nos muestra que
Krishna es lo más misericordioso del mundo. No, no tiene miedo a quien le da la mano. Absolutamente, él no tiene ninguna condición de si es bueno o es malo. Para él son personas que necesitan una experiencia y enseguida le dice, vamos, vamos, sigamos, sigamos. Entonces, me quedo con ese sentido. Si Humada, Ah, Prabhu, sí, yo también cuando leí eso de Kalki Avatar, bueno, el Shudra disfrazado de rey y que estaba cortando las patas, yo también pensé, dije, bueno, pero ya lo hubiera matado, total era un Kshatriya y era su deber y ahí ya no venía Kali Yuga. Una que tenía que darse Kali Yuga y otra que también explica en el Bhagavatam, está en el primer canto, que o sea, era muy compasivo, era misericordioso. Y como él le ofreció, se rindió, entonces ya no podía matarlo, ¿no? No podía matarlo y es más, explica que estaba con las manos juntas y se refugió. No se puede matar a alguien que ha tomado refugio. Y otra, porque también, y ahí me cuestiono, ¿no? Pero digo, se explica que no, ellos no sabían esas atrocidades que venían, o sea, porque en su corazón puro no podía caber esas cosas. Y ahí es cuando pienso, digo, pero si están llenos de conocimiento, también está la parte maluca, pues fea, ¿no? De la historia. Pero para las personas santas, o sea, no por sentimentales ni nada por el estilo, sino por compasivos. No, no ven esas cosas, ¿no? Pero Kali Yuga tenía que darse. Sí, sí. Sí, bueno, por ejemplo, se dice en las Yastras que era tan elevado Maharaj Yudhishthir que él no tenía enemigos, porque él no se sentía enemigo de nadie, pero había otros que se veían enemigos como de Yudhishthir Maharaj. Y también dice las Yastras que la persona que tiene buenas cualidades ve buenas cualidades también en los demás. Había levantado la mano Prabhu Janmastami también. Ah, sí. No, cuando estaba hablando Chaturbuya. Lo que pasa que es ese anhelo que se despierta en nosotros, en realidad es que se va despertando el amor puro por Krishna. Porque la finalidad de todo esto es que se despierte el amor puro por Krishna. Ese es el objetivo que perseguimos, ¿no es cierto? Y cuando eso se concreta, ahí se resuelve todo, se resuelven todos los problemas. ¿Por qué? Porque ya uno no solamente que ama a Krishna, sino que ama a todos, a toda la creación de Krishna. si no, ¿Qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo. bueno, me parece que ahora sí. No sé, Se te- los que no hablaron fue Sergio, que entró, Sergio estaba escuchando en el Facebook. Y Georgina también, un saludo a Georgina. Hare Krishna. Y también está Doris, no se olviden de Doris. Sí, sí, Doris también tiene. No sé, Sergio, ¿tiene algo para comentar? Y acá también veo que está Cristina. La lista Braya. Bueno, a ver, Cristina también que vino de trabajar y que cuida a una señora y se enganchó. Así que también muchas gracias por compartir. Tenía una pregunta, pero ahora me olvidé porque pasó el tiempo y se me olvidé. Anótela, anótela, siempre tiene que anotarla. Sí, sí, En sí. nuestra memoria ahí se va. ¿No se acuerda? Sí. Piense un poquito. Ay, no, fue apenas porque entré hace un ratito y apenas entré era eso, pero bueno, ya en otro momento, porque ahora ya Bueno, no me voy a acordar. bueno, está bien, no hay problema. Yo, Bueno, yo quiero decir gracias, que puedo escuchar los comentarios, a veces es bueno escuchar y aprendí mucho y la verdad, para mí es importante el conocimiento y saber que soy parte de Krishna,
pero vivirlo, ¿no? Como parte y ya no tener ese miedo a no ser parte, ¿no? Porque eso es lo que nos aterra, no ser parte de Krishna en nuestra mente, eso es lo que nos juega en contra. Si somos parte de Krishna, entonces no tenemos nada que temer, porque Krishna es todo, nos protege y el servicio devocional que realizamos, yo creo que nos va a dar más fortaleza también y nos va a mantener más unidos a Krishna. Es la vida mismo. No creo que tantos pasatiempos podamos memorizar, pero sí nuestra vida, yo creo que tiene que ser también un pasatiempo personal en unión con Krishna y recordar todo el servicio que realizamos, todas las vivencias que tenemos y dar gracias a Krishna, dar gracias a los devotos, que ahora mismo estamos teniendo un pasatiempo realmente hermoso. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Shrivas, ¿tienes algo para decir? Bueno. No, ya. Hari Hari. Jai. Jai Prabhupada. Bueno, muchísimas gracias, Chitra Prabhu, por la clase y por todo el debate que se dio. Muchas gracias por compartir y por escuchar. Bueno, el agradecido soy yo, que estoy lleno de defectos y ustedes me dan la posibilidad de estudiar, de recordar a Krishna, de cantar el santo nombre. Me hacen estas preguntas, estas intervenciones tan interesantes que me hacen recordar toda nuestra filosofía. Así que infinitas gracias a todos ustedes, les ofrezco a todos mi respetuosa reverencia. Ah, pero estaba lleno de defectos, Prabhu. Ah. ¿Sí? Pero el que avisa no traiciona. Y como aviso tenemos que decir, bueno, mañana tenemos una visita muy trascendental. Tenemos a las 12 del mediodía de Argentina, a las 5 de la tarde de Europa y a las 5, 12, 9 de la mañana de México. Vamos a estar con la visita trascendental de Krishna Yetra Swami, que está terminando su escrito que le habían pedido de ética animal y yoga. Así que va a estar dando la parte del óctuple sendero de Patanjali, su visión, y va a hacer un montón de preguntas y bueno, va a hablar del impersonalismo, a lo que se llevaba, a todo. Hace siempre una reflexión que va haciendo él sobre ese libro que está por entregar. Así que nos hace participar a todos los que estemos. ¿El link es el mismo? El link es siempre el mismo, no lo cambio. Oh, buenísimo. Así que bueno, mañana los esperamos a las 12 de Argentina. Están todos invitados. ¿Las 10 primero? Los 10 las primero, 10 primero. Ajá, tienen un changüí. Van a dar una clase después. Bueno, que tengamos... Yo me voy de camping a Góbarra. Es el día de la primavera mañana. Mañana es el día de la primavera, así que mañana es el día de todo el nacimiento, de todas las flores, el recordar, los heraldos. Yo soy la florida primavera, dice Krishna. Exactamente. Es la estación que representa a Krishna, la primavera. Tengo que regar las plantitas. Que sea así. Haribol, Hare Krishna, devotos, que tengan buenas noches. Muchas Hare gracias. Krishna, gracias. Krishna, gracias, Prabhu. Gracias a todos. Feliz primavera, feliz día del amor, día del estudiante, aquí de todo. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna, Haribol, Cristina. Hare Krishna, gracias. No, gracias. Haribol.